Actualmente tenemos a las inteligencias artificiales embebidas en nuestro día a día, ya seas un contador, un administrador, un diseñador gráfico, editor de video, productor, etcétera, etcétera. Y pues para esto vamos a hacer este video, donde quiero utilizar la inteligencia artificial llamada ChatGPT, el cual es la más tendencia actualmente, en el cual vamos a utilizarla para lo que fueron creadas, donde nosotros gestionamos preguntas y nos va a responder de una forma bastante óptima para poder solucionar problemas del día a día. En este caso lo vamos a utilizar para mezcla, ¿ok? Entonces, si realmente te interesa, quédate en este video y pasemos a pantalla. Antes de comenzar el video, quiero decirte que está patrocinado por mi nuevo curso de Compresión Pro en la página de Sonido Pro, donde aprenderás prácticamente a utilizar el compresor, sus parámetros, los diversos tipos de compresores, una parte práctica y diversas opciones que tiene el compresor desde cero hasta un Pro. Así que si quieres adquirir este curso, los enlaces están aquí abajo en descripción para que puedas acceder a este curso. Ya estamos dentro de ChatGPT y hay que recordar que para que la inteligencia artificial funcione de mejor forma hay que ser detallados para tener una mejor respuesta. En este caso yo ya hice una conversación donde nos vamos a basar. Para no detenernos mucho en el video que se alargue tanto, voy a dejar las capturas de pantalla para que las puedas descargar y tú puedas implementarlas o incluso también preguntar diversas cosas más. Entonces en este caso yo ya le dije, comenzaré una mezcla de una producción en FL Studio 21.1 con referencia hip hop, es más o menos a lo que me basé a mis referencias, ¿no? ¿Con qué proceso de mezcla debo comenzar? Pues aquí a grandes rasgos ya nos dice organizar pistas, ajustes de balance, panorama, ecualización, compresión, efectos y procesamiento como delay, reverberación, chorus, etcétera, etcétera, automatizaciones, escucha crítica, eso está bastante bueno, referencias y mezcla a varios pasos. En este caso voy a tomar la segunda, porque la primera pues yo ya lo tengo organizado el proyecto, ¿no? Ajustar balance de niveles en mixing, ¿no? Entonces lo que yo le pregunté posterior a esto fue, ahora quiero realizar la estructura de ganancia, el cual es el proceso previo a el volumen, pues ¿qué nivel de ganancia me recomiendas? Aquí ya nos da también algo bastante interesante, que es el menos 18 a menos 6 dBFS. ¿Qué nos dice? Es para evitar la distorsión, mantener una buena relación ruido-señal, que es la parte de abajo, junto con la parte que es el punto dulce, por así decirlo. Ajustar según el instrumento fuente de audio, utilizar medidores de niveles, eso está bastante interesante. Grabar, si vas a grabar, prueba y ajusta, ¿ok? Entonces controla el procesamiento previo, esto es que va a controlar la ganancia para procesar mucho mejor. Recuerda, esto es un punto de partida bastante interesante. Entonces, tomando en cuenta, vamos a tomar estos parámetros entre menos 18 y menos 6 decibeles. De aquí nos vamos a ir pues ya a FL Studio a ponerlo en práctica. Aquí yo ya tengo los Fruity Balance, vamos a poner el kick entre menos 18 y menos 6 decibeles. Se encuentran perfectamente ya en su ganancia, perfectamente bien. Ahora lo que vamos a hacer es preguntarle los niveles de volumen, que esto es algo bastante interesante para ver dónde los posiciona. Ahora yo le digo, ¿sabes qué? Ya realicé la estructura de ganancia en los niveles que mencionas. ¿Puedes ayudarme ahora ajustando el nivel de volumen de los elementos? Le estoy mencionando los elementos que tengo, esto es muy claro, ¿no? Un kick, un snare, 3 hi-hats, un 808 y un sintetizador. Puedes darme el nivel de volumen para cada uno de los elementos en el mismo orden. Entonces aquí ya nos da los niveles. En este caso nos dice que el kick tiene que ir entre menos 6 a menos 3 dBFS. Nos está dando los valores para cada uno, si se fijan aquí están. Pero
algo bastante interesante es que le estoy diciendo, ¿estos niveles son nivel pico? Y me dice que sí. Pues vamos a tomar en cuenta que sí son nivel pico, pero como la ganancia la estamos ajustando en esos niveles aproximadamente, vamos a tomar como referencia mejor lo que es el fader. Entonces en este caso vamos a tomarlo muy en cuenta. Nos dice que el kick tiene que estar entre menos 6 y menos 3 de BFS. Nos vamos a ajustar el kick. Es lo que menciono. Él dice que tiene que estar entre menos 6 a nivel pico, pero como la ganancia estamos trabajándolo un poco por abajo, quedarían los faders muy arriba y lo que queremos es mantener ese headroom. Entonces en este caso vamos a tomar como referencia lo que es el nivel del fader. Dice que menos 6, ahí lo voy a dejar. Ahora nos vamos a lo que es el snare. El snare dice que tiene que estar también aproximadamente entre menos 6 a menos 3 decibeles. Vamos a escuchar. Perfecto, esto me gusta más, aumentó un poquito el kick para que estuviera más al frente. De hecho decimos que está entre menos 6 y menos 13, quedó en menos 4. Ahora los hi-hats entre menos 9 y menos 6, vamos a ver. Estamos dentro del rango. Ahora nos vamos al 808. Nos dice que puede estar entre menos 9 y menos 6 decibeles. Vamos a ver. Lo voy a dejar alrededor de menos 8 porque en menos 6, menos 7 todavía siento que se come el kick. Perfecto. Ahora nos vamos ya a lo último. El sintetizador dice que puede estar entre menos 12 y menos 6 decibeles, pero también puede oscilar entre menos 18 dependiendo la textura. Voy a aumentar un poco el volumen con la ganancia para escucharlo mucho mejor. Lo que te recomiendo es que no te centres específicamente que te dice déjalo a menos 6, déjalo a menos 12, sino que prueban ese rango. Realmente me agrada el balance tonal que le está dando. Es un balance tonal donde todo se escucha bien. La sección baja está tal cual intacta, nadie se está metiendo con nadie, el 808 no opaca a nadie, los acordes suenan bien, los hi-hats tienen esa frescura que le da al track. Suena realmente bien. Entonces, hasta este punto en ganancia y volumen me da un buen sabor de boca ChatGPT. Ahora le voy a preguntar, tomando en cuenta los elementos que tengo en la producción, que puedo panear. Entonces aquí nos dice que el kick pues generalmente va en el centro, casi nunca se panea y se mantiene en el centro. Tal cual ahí lo vamos a dejar. El snare o caja, como lo llamen en tu país, dice que puede panearse ligeramente entre menos 10 a 10%, que menos es a la izquierda y más 10 es a la derecha. Entonces podemos experimentar un poco y realmente esto es cierto, ya que el panorama de los drums se va basado a lo que es una batería real y cómo se están paneados o cómo están esparcidos en el espacio, ¿ok? Entonces vamos a tomar un poquito en cuenta lo que dice del snare para ver si nos da una sensación un poquito más abierta o mucho más natural.
Me agrada, no es algo que se note mucho, pero si lo escuchamos con auriculares sí se va a notar un poquito de apertura por esa inclinación un poquito hacia la izquierda. Entonces lo vamos a dejar tal cual. Ahora siguen lo que son los hi-hats. Dice que uno se puede panear a la izquierda 30%, otro en el centro y otro a la derecha 30%. Son 3, vamos a hacer lo que nos dice, tal cual, vamos a ver. Me agrada la apertura un poquito estéreo de forma natural que le está agregando solamente por los paneos. Entonces aquí le vamos a dar este punto a ChatGPT, también suena bastante bien. Dice que el 808 está ligeramente, se puede panear hacia la izquierda o hacia la derecha un 10%. Entonces esto ya lo sabía. Sí se puede, claro que se puede, no siempre es mantenerlo en el centro, pero en este caso sí lo quiero dejar totalmente en el centro, ¿ok? El sintetizador dice que puede variar ligeramente la posición dependiendo, reitero, de la textura, del énfasis que le quieras dar, etcétera, etcétera. En este caso simplemente me quedaría con lo que es el snare, los hi-hats y simplemente ahí. No haría nada más. Si acaso los acordes lo panearía un poquito a la derecha, pero ya agregando otros efectos. Aquí vamos al paso a paso. Posteriormente a esto yo ya le agregué un poco más de mi cosecha para ver qué me responde. Le dije, quiero agregar saturación antes de la ecualización del proceso que él menciona que hay que seguir, ¿no? Entonces le digo, para que sea más robusto, ¿qué plugins de FL Studio puedo utilizar o VST gratuito que me recomiendas para saturación? Aquí ya me dice que es el Overdrive, Fruity Fast Disc, Wave Shaper o nos da estos gratuitos. La verdad es que voy a utilizar los que nos da FL Studio. Entonces vamos a agregar aquí el Fruity Blood Overdrive y vamos a distorsionar tal cual. Lo que hizo fue darle frescura al kick, tal cual, le dio más punch incluso. Listo, entonces vamos con el snare. Bien, me agrada, vamos al 808.
Puedes notar que sin la saturación suena como más delgada, como más aguada, por así decirlo, y cuando lo activamos empieza a sonar más duro. Prácticamente hasta aquí ChatGPT nos ha ayudado bastante, a pesar de que es una inteligencia artificial, nos ha dado un punto de partida bastante interesante, en el cual pues hasta aquí hasta nos dio plugins gratuitos, nos dio referencias, nos dio prácticamente todo para dar un mejor paso a nuestro proceso de mezcla, ¿ok? Entonces, hasta aquí voy a dejar este video. Si quieres que siga haciendo esta serie de videos, comenta aquí abajo ChatGPT y vamos a seguir con los procesos de ecualización, compresión, mastering, compresión paralela, todos los procesos que podamos ver para ver qué es lo que nos dice la inteligencia artificial. Recuerda que tengo servicios de mezcla, master, clases online. Si quieres aprender a mezclar o masterizar tus canciones, puedes acceder a estas clases. Tengo mi correo aquí abajo en descripción o mi página web donde tiene toda la información si deseas adquirir estas clases online. También está ya disponible mi curso de compresión pro en la página de Sonido Pro, por si quieres acceder a él y aprender mucho más acerca de la compresión, ya está disponible. Y bueno, pues solamente queda decirte que practiques, estudies y mejores para que generes tu propio conocimiento. Nos vemos en otro video.